bendiga a todos. Bien, damos gracias a nuestro Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí para seguir estudiando acerca de la humildad, que es el tema que ya hemos tratado en los dos últimos domingos. En el primer domingo, hermanos, estuvimos hablando acerca del concepto de humildad basado en Filipenses capítulo 2. Allí pudimos ver la importancia de la humildad para que la congregación se pudiera poner de acuerdo. Adicional a eso, vimos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo como el más grande acto de humildad que Él pudo haber hecho al ser Dios, bajar acá a la humanidad, tomar forma de hombre, de siervo, y de esa manera vivir como una persona pobre, morir sin culpa, y todo lo hizo para que nosotros pudiésemos ser salvos, ¿no? Entonces Jesús, siendo Dios, se despojó. Dice los versículos también que no se aferró a ser Dios, sino que bajó para cumplir un propósito. La semana pasada también estuvimos hablando de la humildad en lo material. Vimos algunos versículos importantes donde en Proverbios el escritor decía: no me des mucho, no me des poco, no me des riqueza, no me des pobreza, dame el pan necesario de cada día. También pudimos estudiar, hermanos, en el conocimiento. Se habló de que todo aquel que posea grandes conocimientos debe tener la capacidad de compartirlos con otros, para que ésta también pueda aprender y que no quede concentrado todo el conocimiento en una sola persona. También hablamos, hermanos, de la humildad con la edad. La opinión de todas las edades debe ser tomada en cuenta y debe ser evaluada. Y vimos un versículo importante donde se hablaba del rey que no admitía consejo. Entonces yo pienso, hermanos, de que todos debemos estar en la capacidad de recibir cada uno de los consejos. Quiero que me acompañe en este día. Vamos a ver la humildad, hermano, relacionada al maestro y al estudiante. La humildad relacionada al maestro y el estudiante. Y va a ser, hermano, el módulo que vamos a estar desarrollando el día de hoy. Quiero que me acompañe a Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Mateo 28, versículo 19 al 20. Y un hermano voluntario que lo pueda leer. Mateo 28, 19 al 20 dice: por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Entonces aquí nosotros en estos versículos podemos extraer cosas importantes. Una de ellas, hermano, la palabra discípulo. Algunos traducen la palabra discípulo como un estudiante. Y en este caso, hermano, estamos hablando de estudiante de ¿qué? De la palabra de Dios. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y dice el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, hermanos, saliéndonos un poquito del tema, aquellas personas que llevan a cabo esta gran comisión, dice, hacer discípulos, bautizándolo. Cuando hacemos este tipo de discípulos, está la responsabilidad, hermano, de enseñarle. Dice el versículo 20, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Como veíamos el día martes, muchas personas abren congregaciones, hay campañas evangelísticas, se lleva el evangelio a muchas personas, se hacen discípulos porque se bautizan,
Pero después, hermanos, no llega a la parte de la enseñanza, enseñándole que guarden todas las cosas. Y ese estudiante, hermanos, o ese discípulo, termina saliéndose más rápido que ligero. ¿Por qué? Porque hubo una deficiencia, hermano, en la parte de la enseñanza. Entonces, dicho esto, hermanos, hay algo importante que tenemos que analizar, y es justamente lo que vamos a ver el día de hoy: la humildad tanto en el maestro como en el estudiante. Entonces, esta es la figura que Dios, a través de Mateo, y aquí está hablando Jesús a sus discípulos, va a decirnos a nosotros lo importante, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces hay una responsabilidad, hermano, que tiene un maestro con sus discípulos. Y también va a haber, hermano, una responsabilidad del discípulo con el maestro. Pero primeramente vamos a estar hablando acerca del maestro de la palabra de Dios. Dice, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, cuando nosotros analizamos las cosas que Jesús mandó, hablando propiamente de Jesús, implica, hermano, el contenido que radica en los evangelios, como se les suele conocer. Y la labor de nosotros, hermano, es que con humildad nosotros tengamos que enseñarle a la membresía, enseñarle a la Grey. Como vimos la semana pasada, ese conocimiento debe compartirse con las demás personas de la congregación. Como decía la visita que no está con nosotros hoy, no hacerlo se constituye como egoísmo del conocimiento. Quiero que me acompañe al libro de Efesios, versículo que usted ya conoce, que usted ha leído. Allá en Efesios capítulo 4, versículo del 11 en adelante. Y creo que ese versículo lo vimos el martes antepasado, pero ahora lo vamos a llevar al plano de la humildad. Y dice así el 11 en adelante, Efesios 4, 11 en adelante. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces aquí nosotros vemos, hermanos, que la persona que posee ese conocimiento, basado en los versículos que leímos la semana pasada, no debe envanecerse, no debe gloriarse. Ese conocimiento, hermano, debe ser para la gloria y la honra de Dios, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué estaba pasando, hermano, con los fariseos? Que los fariseos eran personas con mucho conocimiento, tenían mucho conocimiento, pero eran muy orgullosos, eran poco humildes. Y eso lo va a tratar nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿cómo oraban los fariseos? Dice que oraban de pie, en público, para que todo mundo lo viera. También dice la Biblia que ellos se intentaban sentar en los primeros puestos. O sea, ellos querían resaltar. Eran personas que se les depositó el conocimiento de la palabra, pero querían resaltar. A tal punto de que ellos estaban excediéndose, hermanos, con las pobres personas, con el pobre judío. A tal punto que oprimían también a las viudas. Eso era lo que vivía Jesús con los fariseos. Y muchas veces tuvo que discutir con los fariseos. Muchos temas. Usted recordará, hermano, el caso. Usted recordará el caso cuando trajeron a la mujer adúltera, ¿verdad? ¿Eso para qué se hizo?
para probar a Jesús. Entonces el contexto en el que se vive en los tiempos de Jesús era un contexto donde los fariseos, hermanos, habían abusado del poder, habían abusado del conocimiento. Usted recordará en el libro de Hechos, capítulo 4 y 5. Y quiero que me acompañe allá para que veamos de qué estamos hablando, qué se estaba viviendo en ese entonces. Le voy a dar la cita exacta porque el hecho es un poco largo. Vamos a leer en el 4:1 dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentido de que enseñasen al pueblo y anunciase en Jesús la resurrección de entre los muertos. Mire la palabra clave aquí, hermano, es resentidos. Y resentido lo podemos ver, hermano, con envidia. ¿Qué estaba pasando, hermano? Los sacerdotes, las personas con más conocimiento, dice que llegaron allí con el jefe de la guardia del templo. Recordaremos que el templo tenía su propia guardia. Era una guardia distinta a la guardia romana. Entonces, miren quiénes llegan: los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Los saduceos eran personas que pertenecían al Sanedrín, que también tenían mucho conocimiento. En otra ocasión pudiéramos definir quiénes son. Pero en el versículo 2 dice: resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y aquí está hablando justamente, hermano, de los discípulos, en especial a Pedro y a Juan. Y le echaron mano, dice el versículo 3, y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000 personas, el crecimiento de la iglesia. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Imagínense eso, las personas más capacitadas, todos estaban allí. Y dice el 7: y poniéndoles en medio le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y allí entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, va a predicar. Pero lo que nosotros vemos, hermanos, es a un grupo de personas con el conocimiento de la palabra de Dios. Eran los sumos sacerdotes, pero sentían la envidia o el resentimiento de que se predicase a Jesús a las personas. Entonces nosotros vamos a tener dos tipos de maestros. Aquellos como los sumos sacerdotes, escribas y fariseos, que no están, hermanos, por enseñar, que no están, hermanos, por ayudar al pueblo. Pero vamos a tener, hermanos, otro tipo de maestros que van a querer enseñar con amor al pueblo. Y aquí los que han estudiado saben, hay maestros buenos y hay maestros malos. Hay profesores buenos y hay profesores malos. Y todos los que hemos vivido los colegios, la universidad, sabemos que hay de todo tipo de personas. Lo cierto, hermano, es que nosotros no debemos ser como los fariseos, no debemos ser como los saduceos o como los ancianos, porque fue justamente lo que Jesús atacó muchas veces.
En muchas ocasiones Jesús los llamó hipócritas, porque ellos se sentaban allá a enseñar, pero su corazón estaba lejos de Dios, y los llamó hipócritas muchas veces. Nosotros vemos a un Jesús, hermanos, que fue diferente a ellos, a un Jesús que con humildad se volcó hacia los pobres, se volcó hacia los borrachos, se volcó hacia las rameras, hacia los cojos, hacia los ciegos. Pero los fariseos no hacían eso, o sea, ellos eran de clase, yo me trato con esta persona, pero vemos que Jesús quiso ayudar a los pecadores. Quiso ayudar a los pecadores y lo más importante de Jesús es que compartió el mensaje. No lo guardó para sí. Entonces, los fariseos, hermanos, los saduceos, todo ese grupo de personas no quería compartir las buenas nuevas de Jesús. Y Pablo era uno de ellos. Pablo persiguió a los cristianos hasta que Jesús lo confrontó. Así que, dicho esto, hermanos, podemos ver la poca humildad que había en los fariseos, en todo este grupo de personas. Y que ahora nosotros necesitamos hacer todo lo contrario. A Jesús lo criticaron por estar con los borrachos y las rameras, pero eran las personas que necesitaban. Y él en cierta ocasión lo dijo: son estas las personas que tienen la necesidad de Dios. Amén. Bien, hermano, ¿alguna pregunta o comentario hasta aquí? Pongamos el ejemplo, hermano, de que tengo el conocimiento, ¿no? Tengo el conocimiento para enseñar la palabra de Dios. Vemos diciendo que como los fariseos egoístas son, porque sin embargo no enseñaban el evangelio, ¿no? Ahora mi pregunta es una pregunta: si yo teniendo el conocimiento, sin embargo hago todo bien delante de los ojos de Dios, sin embargo no predico la palabra, ¿cómo verá Dios eso en mi caso? Que para nosotros sería egoísta por no enseñar el evangelio, pero para Dios todo lo contrario, el pecado de Dios. No sé si me entendió la pregunta. Ok, vámonos al libro de Santiago para responder la pregunta de nuestro hermano. Santiago capítulo 3, versículo 1. Y un hermano que nos ayuda a leerlo. Hermanos míos, no seréis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Amén. Entonces aquí el escritor Santiago hace referencia, hermano, a que nosotros, en vez de decir, oiga, todos ustedes deben ser maestros, él hace todo lo contrario. Él dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces, hermano, respondiendo a la pregunta, cualquier cosa que nosotros hagamos, ya sea egoísmo, ya sea que no queramos compartir o cualquier cosa, podemos, hermano, acarrear condenación, mayor condenación. Y era lo que le pasaba justamente a los fariseos, a los saduceos y a todos ellos, a los escribas, a todo ese grupo que estaban acarreando mayor condenación. La persona, hermano, que guía a un pueblo va a rendir cuenta tanto de sí mismo como del pueblo. Y en esto incurre lo que dice el libro de Santiago: recibiremos mayor condenación. Entonces, ¿cómo lo ve Dios? ¿Cómo lo califica Dios? Bueno, en mandar
o en otorgar mayor condenación a las personas que, haciéndose maestro, no hacen su trabajo. No sé si contesté la pregunta, hermano. Amén, muy bien. Importante la pregunta de nuestro hermano. ¿Alguien más? Sí, hermano, antes que hiciste mención allí de la mujer samaritana, bueno, cuando Jesús se llega a ella y casualmente en estos días escuchando una cosa acerca de eso, y el hermano hacía la pregunta: hermano, ¿qué tal si nosotros estuviéramos en la iglesia y llegara una mujer así a la iglesia donde nosotros nos congregamos? ¿Qué haríamos nosotros como iglesia? Poniéndonos como en el lugar de Jesús. Y dice, hermano, yo creo que con la autoridad que tenemos, yo creo que ni la recibimos. Él hacía el comentario, ¿no? Porque a veces nos cree, hermano, que nos parece que nosotros somos el todo y tenemos toda la autoridad, pero aprendiendo de Jesús, él no fue así. Jesús fue una persona, ¿verdad?, que se relacionó con muchas personas, y aún siendo un hombre siendo un poder de autoridad en la tierra, siéndose como un hombre. Y vemos, ¿verdad?, ese ejemplo de humildad en él, que él en ningún momento, hermano, apartó a esa mujer, sino al contrario. Jesús le dice: es cierto lo que me has dicho, ninguno de ellos ha tu marido. Entonces vemos que Jesús en ningún momento, hermano, aparta a esa persona, sino que al contrario, la gente lo calificaba y aquellos fariseos lo juzgaban a él, porque aún él junto con ellos. Pero aprendemos, hermano, de la humildad de él. Cosas que nosotros debemos aprender como iglesia también, a relacionarnos, hermano, y ver que nosotros no somos la autoridad, sino que nosotros somos el medio también para muchas cosas dentro de la iglesia. Y me acuerdo de lo que hiciste mención de ella, porque me acuerdo de nosotros como iglesia. Y el hermano preguntaba: ¿qué haremos nosotros en un caso así? Que tal persona llegue a nosotros, ¿qué haríamos? A veces, verdad, que como nos creemos, hermano, cualquier cosa puede dar el caso que empezamos a juzgar antes de solucionar o buscar, ¿verdad?, cualquier cosa en ayuda de tal persona. Entonces voy a comentar eso, hermano, tomando la parte esta de la humildad, que de verdad que nosotros siendo humildes, hermano, vamos a tener muchas cosas y que lo tenemos que manifestar, ¿verdad? Tenemos que manifestarlo, hermano, a través de tantas cosas que se pueden dar en nuestra vida como cristianos. Nosotros estamos dentro de la iglesia, pero nosotros no sabemos, hermano, con qué vamos a encontrar en nuestro camino. Y ahí es donde verdaderamente tenemos que prepararnos, hermano. Y a Dios debemos darle gracias que nos da la sabiduría. Pero si nos da la sabiduría, hermano, no es para hacer más, ¿verdad?, ni para hacer menos, sino para ser igual dentro de la iglesia, ¿verdad? Y de lo que Dios nos da, ayudar a otros también que se prepare a hacer este tipo de servicio en la iglesia. Amén. Excelente aporte de nuestro hermano. Bien, vamos a entrar en el segundo punto, en Hebreos 13:17. Aquí vamos a entrar entonces, hermano, del lado del estudiante, del lado del discípulo. Ya sabemos todo lo que a uno como maestro le corresponde y la mayor condenación que uno puede acarrear. Pero ahora vamos a ver algo que también es una problemática dentro de los grupos de personas, dentro de las congregaciones muchas veces. Hebreos 13:17, alguien que nos ayude a leerlo. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no es provechoso. Amén. Entonces, una de las cosas que nosotros vemos aquí, hermanos,
es la obediencia y la sujeción. Y eso es una de las cosas, hermanos, que a nosotros los seres humanos más nos cuesta. Y es obedecer y sujetarse a aquellas personas que, dice otra versión, obedezcan a sus líderes, porque ellos cuidan de ustedes sin descanso y saben que son responsables ante Dios de lo que a ustedes les pasa. Traten de no causarles problemas para que el trabajo que ellos hacen sea agradable y ustedes puedan servirle de ayuda. Esta es otra versión, hermano. El estudiante, hermano, debe sujetarse, debe obedecer, hermano, a la persona o al grupo de personas que nos dirige. Y eso es algo muy importante. Pero ¿qué pasa muchas veces? Que nosotros lo hacemos en la escuela, lo hacemos en la universidad, lo hacemos en el trabajo, pero no lo hacemos dentro de la iglesia. Y eso pasa muchas veces. Y más ahora vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 5 también, a ver algunas cosas allá. Pero antes de ir allá, hermano, es importante que nosotros podamos recibir la palabra con toda solicitud. Hay muchos hermanos, yo espero que este no sea el caso, que salen, hermanos, los domingos y ya no ven más lo que enseñó el hermano, sea cual sea, y ya no lo ven más. No van a sus casas a estudiar, a cotejar. Y muchas veces, hermanos, como dice el versículo, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Yo he visto muchas personas o en muchas congregaciones, hermanos, buenos maestros, pero la congregación, hermano, terminó crucificándolos. ¿Por qué? Porque llegó un punto en que no lo hacían con alegría, sino que se quejaban. ¿Pero por qué? Porque la membresía, las personas no están dadas, hermano, a un orden, no están dadas a la sujeción. Y les voy a contar una anécdota. Yo tuve un profesor en la universidad, hermano, que era muy estricto, muy temido por todos. Y la primera materia que yo di con él, hermanos, fracasé. Yo fracasé en esa materia. Pero cuando fui a retirar, hermanos, el examen final, estaba él, estaban otros estudiantes. Y que yo voy a pedir la nota, hermanos, él me humilla delante de todo, como yo iba a usar ese tipo de ecuación en la calculadora. Y hermanos, yo guardé silencio. Y yo me fui y con lágrimas en los ojos, hermanos, pero yo nunca le guardé resentimiento. Al contrario, la materia la volví a meter con él. Y más tarde ese mismo profesor terminó siendo mi jefe cuando trabajé en la universidad. Pero yo no guardé rencor, hermano. Yo entendí de que él había enseñado su parte. Y quien no había estudiado correspondientemente era mi persona. Era mi persona. Entonces entendemos, hermanos, de que tenemos que aprender a sujetarnos y a obedecer a las personas que están en un punto, hermanos, diferente a nosotros. Pero eso le cuesta a muchas personas. Otras personas se hubiesen exaltado, le hubiesen dicho cosas, pero no. Nosotros necesitamos, como dice el versículo, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Necesitamos, hermanos, aprender la sujeción, cosa que muchas veces nos cuesta.
Bien, preguntas o comentarios antes de pasar al siguiente versículo. Amén, hermano, es cierto lo que leemos en este texto. Y analizo tus comentarios de tu pastor, de tu profesor, perdón. Lo que esperaban y esperan todos los muchachos es una buena calificación, ¿verdad? Es una buena nota, un buen punto, no sé. Pero el texto aquí dice que la lucha del pastor, hermano, no es por cosas de este mundo, sino por la salvación de los almas. No hay algo más grande que yo puedo entender en este texto, de ese trabajo, de ese pastor, de ese maestro, de ese que enseña, hermano. Yo sé, hermano, y puedo entender que el objetivo del hermano es velar por la alma, por esa salvación de ese cristiano. Pero es cierto, a veces de repente, perdón, acatamos más, ser mucho más responsable en otras cosas. Pero no así como el que ser. No aquel que nos alimenta espiritualmente. Y no pensamos que el alimento espiritual, hermano, es el medio para todas las cosas. Y eso es lo que está haciendo este pastor. Amén. Ayudándonos en todo eso, hermano. Amén. Amén. Bueno, reflexionando un poquito ese versículo 17. Yo pienso que hay muchos mensajes allí. Y una de las cosas que a nosotros a veces nos cae mal, y lo digo porque al principio yo no lo entendía, es la palabra sujeción. Y a veces más a las mujeres. Porque cuando a nosotras nos dicen que tiene que sujetarlo a su esposo, ¿no? Tú vas como que, ay, yo tengo que sujetarlo, o sea, ¿por qué? Pero eso es un mandato de Dios, y el que le está diciendo no es cualquiera, es el que creó los cielos y la tierra. Entonces, aquí vemos que lo primero que dice, obedecer a vuestros pastores. Y es verdad, cuando nosotros estamos en la escuela le hacemos caso al profesor. Cuando nosotros, o quién de nosotros, cuando ha ido a un trabajo, no le hace caso a su jefe. Porque tenemos en la mente de que si no le hacemos caso, si yo falto tal día, quizás me va a reprender o me van a votar. Entonces, yo soy allí sumiso y yo estoy sujeto a lo que dice mi profesora, a lo que dice de la universidad o a lo que dice del trabajo. Pero cuando se trata de la iglesia, no sé por qué suelo verlo diferente, que entonces no tenemos como ese mismo chip de obedecer y de sujetar. Entonces yo digo, ay no, yo no me voy a sujetar a él. Y a él, mira si él está jovencito. O míralo, está mayor, pero qué ejemplo tiene. Entonces, ya ahí como que ya traemos un concepto distorsionado de nuestra vida secular con nuestra vida espiritual. Le damos más importancia a las cosas de este mundo. Porque, y miren lo que dice, porque ellos velan por nuestra alma. ¿Qué jefe vela por nuestra alma? ¿O qué profesor vela por eso? Nadie vela por eso. En la iglesia es que esa persona dice que es la que va a dar cuenta, como quien va a dar cuenta a Dios por nuestra alma, que eso es algo tan grande. Por eso que a veces los mensajes que envían en las mañanas, yo me quedo pensando que nosotros no logramos entender la majestuosidad de Dios o de su palabra, o de la importancia de lo que nos dice, porque estamos hablando de nuestra alma. Pero como las personas solemos ver las cosas físicas, lo espiritual nos cuesta. Entonces allí a veces siento que no se le da esta importancia. Se dice que para que lo hagan con alegría. ¿Quiénes lo van a hacer con alegría? Los pastores. Pero un pastor, y a veces yo me quedo pensando, ¿no? Hay otras iglesias o denominaciones que uno dice, ay míralo, ellos tienen un pastor, por ejemplo los pentecostales, y a veces uno se siente como, ellos están mal, pero ellos con mucha alegría o con mucha estima, ellos dicen, ese es mi pastor, ¿ven? El pastor tal, y ellos lo dicen con alegría y con ese respeto. Cuanto más nosotros que estamos en la iglesia del Señor. Se dice, y no quejándose porque esto no es provechoso. Yo me imagino, ¿qué persona en un trabajo, si un empleado quejándose del jefe, el jefe lo va a querer tener allí?
nada, al contrario, generalmente lo que hacen es, ese que está allí me lo desvincula. Entonces, en el trabajo lo vemos, en la escuela lo vemos, cuando un niño se levanta o le dice o le falta respeto a su profesor, queda en la dirección, porque eso no es provechoso, porque eso no agrada. Entonces, en la iglesia generalmente, no sé por qué no se suele ver con ese mismo respeto, y al contrario, a veces se desestima a la persona o no valoramos realmente ese tiempo que toma, por ejemplo, aquí nuestros líderes para estudiar. Entonces, es importante, pienso yo, que ver un poquito más allá, sobre todo versículos como este que tienen demasiados mensajes juntos, que son dignos de reflexionar y entender. Amén, amén. Muy importante el aporte de nuestra hermana Gisela. Vamos a leer el libro de Hechos 17:11 para ir avanzando un poco también. Importante lo que dice nuestra hermana. Y ahora vamos a aterrizar básicamente en esa misma línea. Hechos 17:11 dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces aquí nosotros, hermanos, vemos de que se compara los hermanos de Berea con los de Tesalónica, pero dice que recibieron la palabra con toda solicitud, eran más nobles, eran más buenos en otras versiones, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Había, hermano, una solicitud, una disposición por parte de los hermanos que estaban en la región de Berea, los judíos que estaban en la sinagoga en Berea. Estos judíos, hermanos, no eran como los judíos de Tesalónica. Los judíos de Tesalónica formaron un alboroto, problema con los judíos de Tesalónica cuando Pablo fue allá. Pero con los de Berea entendió que eran diferentes estos judíos, porque ellos lo aceptaron, se tomaron la libertad de escuchar a Pablo, y no solamente eso, sino que escudriñaban cada día. ¿Cuántos hermanos se aprendieron el versículo de memoria? Amén. Bien, vamos a pedirle a los hermanos que lo puedan decir, pues. Por allá atrás. Hermano, lo leí, pero le soy sincero, no me lo aprendí de memoria. No se lo aprendió en memoria. Y lo leí varias veces. Bueno, voluntarios, pues. Unos 3 voluntarios, hermanos. La hermana Ana. Amén, hermano. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, más Altivo. y Mira de lejos. Amén, amén, amén. Nuestro hermano Bedi. Amén. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Amén. Hermano, una consulta. Salmo 106, verso. Salmo 138. verso 6. ¿Solo era el versículo 6? Sí, sí. Por eso no me lo sé. Nuestro hermano Jorge. Salmo 138, 6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Amén, amén. ¿Quién más? Nuestra hermana Ana 2. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas altivo Mira de lejos. mira de lejos. Mira de lejos. 38, 138.
Sí, hermano, yo no me olvidó decirle el verso. Amén, amén. ¿Alguien más? Hermana Gisela. Porque Jehová es excelso y atiende a su mismo más agradecido milagroso. Amén, amén. Muy bien. Dice que los hermanos de Berea eran más buenos, eran más nobles. Y esto, hermano, implicaba un esfuerzo por parte de ellos. Así como el maestro va a cargar mayor condenación, así como el maestro debe enseñar, perfeccionar, etc., hay una corresponsabilidad, ya sea de Pablo como de los judíos. La corresponsabilidad de los judíos era ser bueno, ser atento y poner atención a lo que se va a enseñar. Amén. Hermano, yo cuando usted me mandó el video ayer, Sí, sí. venía apenas agarrando un grupo que yo tenía así también que hiciste, que me cargo en mi casa. Y de ahí arranqué trabajando llorando con la hermana de ahí. Sí, Llegué sí. de noche a mi casa y la verdad que no sabía, no había escuchado todavía. Amén. Sí, es que... Pero para que sepa que no he escuchado. Sí, es lo que antes de ayer descubrí cómo subir las clases a YouTube, así que le envié el audio a la hermana por allí, pues limpio, el día de ayer. Y bueno, lo que pasa es que lo que se graba es muy difícil enviarlo por WhatsApp por el peso. Así que ya todos pueden repasar la clase de la humildad en el YouTube de la Iglesia de Cristo en Río Grande, ¿no? Allá hay 2 videos de la parte 1 y 2 y esperemos subir el tercero también. Y también hay unos cantos de niños allí para hacer comercial, ¿no? Bien, decíamos que hay una corresponsabilidad de los judíos con Pablo, que estaba enseñando, y hay una corresponsabilidad de Pablo con los judíos, con el creyente, con las personas, el discípulo maestro, como lo queramos ver, pero todos, hermanos, debemos ser humildes. Hoy yo estoy, puede que mañana no esté, puede que mañana sea otra persona, ninguno es indispensable, pero sea la persona que usted va a tener para que le enseñe, ya sea aquí, en un seminario, a donde usted vaya, hermanos, recibamos con humildad el Evangelio, ¿no? Recibamos con humildad lo que se nos enseña. Porque en el libro de Hebreos capítulo 5, versículo 11, vamos a ver el último versículo de esta mañana para así poder finalizar. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardo para oír. Porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Bien. Entonces, hermanos, nosotros vamos a ver el caso opuesto a lo que vimos en antes. El caso opuesto, hermano, es que cuando el estudiante, el discípulo, que se habla ya en Hechos 28, y hacer discípulo, cuando ese discípulo se hace tardo para oír y que no quiere escuchar, hermano, van a pasar años sin comprender bien la palabra de Dios. Entonces, el maestro tiene que ser humilde para enseñar y no retenerlo, pero el estudiante debe ser humilde para recibirlo y no desecharlo. Hay una relación entre ambos. ¿Y cuál es la consecuencia? Bueno, que el maestro muchas veces se desanima o se termina quejándose, como dice Hebreo. No, pero ¿para qué yo voy a enseñar si no aprenden? Pero también puede ser lo contrario, hermano.
puede haber de ambas partes, tanto de los discípulos como del maestro. Y cuando ambos cumplimos nuestra labor, el pueblo termina aprendiendo mucho, las personas terminan aprendiendo mucho. Entonces, en una escuela o universidad usted está pagando, hermano. Sé que el evangelio es gratuito, sus ofrendas son voluntarias. ¿Me explico? Allá usted tiene, hermano, que sujetarse a todo un reglamento del colegio, de la universidad, del trabajo. Acá, hermano, Dios pesa los corazones de nosotros. Así que el propósito esencial, hermano, es que nosotros como maestros intentemos no acarrear condenación para nosotros. Los que enseñan, los que están en ese proceso de enseñar, cuidar mucho el corazón, porque el conocimiento envanece y a muchos predicadores se les terminan yendo los cables porque no manejan todo ese conocimiento y se envanecen. Y lo mismo va a pasar con los estudiantes, hermanos, que no son humildes para recibir la palabra de Dios, porque al final es la palabra de Dios. Así que, hermanos, el día de hoy la idea era presentar la postura de la humildad para el maestro y para el discípulo, y que tanto nosotros, porque al final uno es discípulo maestro, uno aprende de muchas otras personas, muchos otros maestros, y le toca también enseñar a personas, pero en ambas partes intentar, hermano, conservar lo que es esta gran virtud. Así que preguntas y comentarios finales para así terminar, hermanos. Bien, hermano, comentario. Creo que este punto que es un día de hoy es muy importante porque pero con una relación entre, más que una relación, sí, es una relación que se trabaja en unidad tanto como el discípulo con el estudiante. Porque si el maestro no enseña bien al estudiante, este estudiante más adelante va a dar una enseñanza que podría decir que igual que la que recibió de su maestro. Pero si esa enseñanza que recibe es de calidad y es correcta, la enseñanza que ese estudiante va a dar más adelante también va a ser igual. Y creo que es un trabajo en equipo, tanto para el maestro como el estudiante con el maestro. Amén, amén. Un comentario también, hermano. Un comentario y de nuevo vuelvo al texto, hermano. Los profesores, la ministra está tomando el ejemplo allá. El trabajo de ellos es enseñar. Pero si ese grupo de personas que ellos tienen no acatan la enseñanza, ellos siguen siendo profesores y siguen ganando su salario, su profit. Y ellos siguen en su rumbo, hermano, ellos siguen siendo. El problema es mi persona que no recibió, no hizo lo que debería de hacer. El versículo dice ahí, hermano, una vez más el texto que estamos viendo de Hebreos, porque ellos velan por nuestras almas, como quien han de dar cuenta. Y tenemos ahí, hermano, porque ellos velan por nuestras almas, como quien tiene que dar cuenta. Si tomo esa parte que dije, hermano, de la escuela secular con la vida cristiana, me pongo a pensar ahí, hermano, que si yo siendo ese hermano en la iglesia no le tomo ese interés a las cosas de Dios, el hermano sigue siendo maestro y él sigue trabajando, y un día Dios me va a pedir cuenta, y Dios sabe cómo fue mi comportamiento, y Dios sabe el trabajo que hizo mi maestro. Entonces mi maestro hizo un trabajo correcto, perfecto, y él no va a decir, no, que se comportó bien y hizo las cosas correctamente bien. No, él fue un mal maestro, él fue un mal estudiante, fue así, así. Y bueno, esa es la cuenta que ese
que ese maestro va a dar de mí. Aunque de antemano Dios ya lo sabe quién soy yo, hermano. Pero pongo el ejemplo ese también. Porque puedes dar dentro de la iglesia, hermano. Tú puedes trabajar por la iglesia ahí, hermano. Venga por aquí y sale por acá. Así, hermano. Y tú, ¿verdad? Y no es que el maestro es malo, es buen maestro, hermano. El asunto es ese receptor, hermano, que no hace el trabajo. Y son cosas que deben preocuparme a mí, porque él va a dar cuenta. Y si él va a dar cuenta de ese mal comportamiento, ¿qué me espera a mí? Amén. Sí, sí. Y es importante el ejemplo que da el hermano, porque acá es diferente. Cuando yo estuve en la universidad, a mí me pagaban, y algunos ganaban 100, otros ganaban F, yo ponía la F. Que sí me preocupaba por enseñarles, pero al final a uno le están pagando, uno le enseña todo por igual, y va a haber estudiantes buenos y malos. El detalle acá es diferente, porque uno quiere que todos aprendan por igual, que todos tengan la misma entrada de conocimiento. Y allá es así, hermano. O sea, allá yo pongo una F y yo duermo tranquilo, o sea, no pasa nada. Pero cuando yo veo al hermanito que se está quedando, que no está asimilando lo que se enseña, uno se preocupa. Yo no me preocupaba así con los estudiantes allá, porque no eran cosas espirituales. Sí, perdón, hermano, y se puede dar caso que no es así, pero hasta tú puedes apartar de la iglesia. Y es lo que digo. Nosotros tenemos que dar cuenta, bueno, el informe que se va a dar se apartó. ¿Sí? Simplemente no queremos esto, es verdad. Porque nosotros queremos que toda la iglesia tenga el mismo grado de conocimiento. Es correcto, porque allá algunos retiraron, como dice el hermano, y ya se fueron. Pero acá es distinto. Si se va uno se preocupa por esa persona, quiere que todos aprendan. Entonces, hermano, como yo les digo, hoy puede que esté y mañana puede que no esté. Dios utiliza a las personas con diferentes propósitos. No sabemos el propósito que tenga para usted, el propósito que tenga para mí, pero sea cual sea el propósito, hermano, y sea quien sea de quien usted aprenda, recíbalo con solicitud. Amén. ¿Alguien más aparte del hermano Bedi? Bien, hermano, entonces hemos llegado a la parte final del día de hoy. Es algo que tenemos que prestarle mucha atención. Muchas congregaciones carecen de buenos maestros, en algunas inexistentes, y usted tiene muchas herramientas, hermano, para hacer mucho. Solo que la debe saber aprovechar, y que sea en el ámbito que usted esté, de enseñar o de ser enseñado, trabajemos con la humildad que Dios quiere de nosotros. Que el Señor los bendiga. Hermano, no va a llegar algún versículo para Bueno, vamos a dejar el de Hechos. Vamos al de Hechos, ya le digo, 17, 11, el 10 y el 11 para que sean dos. Hechos 17, 10 y 11. Así que ese sería el texto de memoria. Gracias, hermano, por la participación y que Dios los bendiga. Amén.